La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. El Dios que rescata. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Jeremías capítulo 23, versículos 1 al 8. Bajo los escarpados arrecifes de Brora, en Escocia, una oveja necesitaba que la rescataran. Atrapada en un valle de rocas empinadas por un lado y el vasto mar por el otro,
había estado sola durante 2 años. A pesar de varios intentos de rescatarla, nadie pudo, hasta que un granjero llamado Cami Wilson y 3 amigos lo lograron mediante una riesgosa misión de rescate. Usando un cabestrante y mucha valentía, descendieron casi 250 metros para sacarla de su aprieto. Aquella oveja, de la que se habló mucho en la prensa local, tenía abundante alimento allí donde estaba, pero para un animal de rebaño, la soledad es abrumadora. El decidido y empático granjero y su equipo reflejan la compasión de nuestro Padre Celestial, amoroso, descrita en Jeremías 23, capítulos 1 al 3. El profeta denunció que los líderes pecaminosos de Judá eran pastores que destruían y dispersaban las ovejas del rebaño de Dios. Dios les declaró que debido a la forma despiadada en que trataban a su pueblo indefenso, los castigaría. Dios vio el aprieto de su rebaño, disperso, y se preocupó profundamente. No solo Dios se preocupó, sino que también dijo que con amor los recogería de sus exilios y los traería de vuelta en el lugar de seguridad y abundancia. Cuando nos sentimos perdidos, atrapados o aislados, nuestro Padre Celestial ve nuestro aprieto y no nos dejará abandonados. Él busca activamente rescatarnos y restaurarnos. ¿Cómo estás espiritualmente atrapado y en aprietos? ¿Cómo te alienta saber que Dios ve tu soledad? En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que solo los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eterno. Esta paz inefable consuelo me da, pues descanso tan solo en Jesús. Y en peligro mi alma ya nunca estará, porque estoy inundado en su luz. Paz, paz.
sus ondas de amor Escuchemos un mensaje de la Palabra de Dios. Mis saludos fraternos a cada uno de ustedes, de cada hogar que participa del aprendizaje, de la meditación de la Palabra del Señor. En esta oportunidad quiero que compartamos una reflexión contenida en Juan capítulo 8, y voy a leer versículos 31 al 36, que dice lo siguiente. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo o esclavo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libertados en Cristo. En estos días estamos recordando nuestra independencia nacional y la bendición de ser una patria libre y una patria soberana. Especialmente trayendo a la memoria la gran influencia del protestantismo y de la palabra de Dios en las ideas libertarias que nos mantienen hoy gozando de los privilegios de pensar y de creer libremente, de poder reunirnos y de adorar a nuestro Dios. Así que gracias a Dios por la libertad y los derechos que disfrutamos como cristianos y como ciudadanos. Pero aunque gozamos de todos estos derechos libertarios, aún así hay millones de personas en nuestro propio país que no son libres verdaderamente, no son libres espiritualmente, que siguen siendo esclavos del diablo, del mundo caído y pecaminoso y de su propia naturaleza carnal que les mantiene en permanente esclavitud. En estos versículos que he leído, Jesús está hablando a personas que creían que eran libres, a los judíos allí, que eran libres ellos por ser descendientes de Abraham. Ese era su pensamiento, según lo dice el versículo 33. Y les declara a Jesús que no solo que son pecadores, sino que además les dice que son esclavos del pecado, según lo confirma el versículo 34. Es la misma verdad que Pablo enseña reiteradamente en sus cartas. Es como una verdad, ¿cierto?, destacada en los mensajes de Pablo, diciendo que quien es esclavo del pecado no disfruta de libertad y por tanto no pueden gozar de los privilegios que tienen los hijos libres en el hogar. Además, Jesús deja absolutamente claro que solo Él tiene el poder único, exclusivo, de hacer a las personas verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En estos días patrios, entonces, hermanos, quiero que meditemos en la verdadera libertad, la libertad espiritual, especialmente meditando en el versículo 32 y 36. Primeramente, pensemos en el origen de nuestra libertad. Jesús dice aquí que la fuente de nuestra libertad espiritual es la verdad, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La verdad es a lo que es verdadero sobre Dios y sobre los propósitos redentores de Dios en Cristo. La verdad es lo que dice el Evangelio sobre quién es Cristo y lo que hizo por cada pecador. Cristo es el camino, según dice la Escritura, el camino, la verdad, es la vida. Es la sabiduría de Dios encarnada y hecha norma para la vida de toda persona. La verdad de Cristo se ve en muchas cosas. Por ejemplo, primariamente se ve en la creación, para que así nadie tenga excusa ante Dios. El Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión, la creación, denuncia la obra de sus manos. En Romanos 1, Pablo agrega, versículo 18 en adelante,
porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterna potencia y su divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Así que los incrédulos son verdaderamente necios, porque viendo no quieren ver, rechazan la idea de Dios, rechazan a un creador. Aquí se aplica el dicho muy popular, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esta es la realidad de millones de personas en nuestro país y por supuesto en el mundo entero, que no creen en Dios, que no le creen a Dios y que por lo tanto rechazan todo tipo de verdad absoluta, porque hoy día, ¿cierto?, en este mundo pecador reina el relativismo moral y no los principios absolutos. Además, la verdad sobre Cristo se encuentra en el Evangelio, resumido, por ejemplo, en lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, texto 3 y 4. Porque Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que la Biblia es la historia de Jesucristo. Dice el mismo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así que ahí está el Evangelio hablándonos de la verdad, hablándonos de Cristo. Pero hoy se rechaza fuertemente esta verdad, se rechaza la palabra de Dios, rechazada por los ateos, que están contra la Biblia porque la Biblia condena sus pecados. Este rechazo a los principios bíblicos tiene en un estado calamitoso a nuestra humanidad. Impacta hoy el estilo decadente de nuestro mundo contemporáneo. Las virtudes cristianas son despreciadas el día de hoy. Por tanto, la única esperanza que queda es que nuestra humanidad, especialmente nuestro país, se vuelva a la palabra de Dios. Si pusiéramos hoy la Biblia en el hogar, Dios haría un cambio poderoso en cada persona, en la familia y en la sociedad. Porque la Biblia necesita de un corazón donde morar, familias donde actuar y una nación donde reinar. Así que la verdad bíblica es una urgencia el día de hoy, una necesidad desesperante en cada corazón. Y esta verdad solo puede ser divulgada por el Espíritu Santo, porque es Él el que nos guía a toda verdad, según dice Juan 16:13. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Así que es la verdad que habla sobre Cristo la única que nos da verdadera libertad. Veamos ahora el alcance y resultado de nuestra libertad. Primeramente, la libertad está en Jesucristo, según dice el versículo 36, la primera parte. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es Cristo con su sacrificio que nos da completa libertad, libertad espiritual, racional, moral, libres para usar nuestras capacidades, libres para gozar de los privilegios y libres también para satisfacer los gustos legítimos y justos en nuestra vida. Libres no para hacer lo que queremos, sino libres para hacer lo que debemos. Así que quien ama a Cristo es libre de verdad y es una persona altamente bendecido y favorecido por la gracia del Señor. Es verdadera libertad, como dice el versículo 36. Seréis verdaderamente libres. Aquí se usa libre en dos sentidos. Libre de verdad. Es libre, ¿cierto?, verdaderamente. Como dice aquí, aletos, dice el griego, verdaderamente libres. Porque la libertad en Cristo es real. Es una libertad gloriosa y es fundamental en la vida de la persona. Es una libertad no como el mundo hoy día la ofrece. Segundo, es una libertad para siempre, porque es una libertad completa y permanente, perdonados y regenerados para ser totalmente libres en Cristo y nunca más volver a ningún tipo de esclavitud. El 1 de agosto de 1834 fue el día en que 700.000 esclavos coloniales fueron liberados en la Gran Bretaña. En aquella oportunidad todas las iglesias se abrieron y los esclavos las llenaron esa noche del 31 de julio. Estaban allí en los templos de rodillas, en oración silenciosa. Y al sonar las 12, medianoche, todo el territorio, ¿cierto?, escuchó esa campanada. Y aquellos hombres esclavos adoraron y dieron gracias al Padre de todos, a nuestro Dios, porque las cadenas se rompieron y los esclavos quedaron libres para siempre. Qué maravillosa, ¿cierto?, experiencia aquella. Y es lo que Cristo hace.
Pero ¿de qué nos ha librado Cristo? Hemos sido libres de la maldición de la ley. Hemos sido libres de la ira de Dios. Hemos sido librados del poder del enemigo, del diablo, de Satanás. Libres de la culpa, del poder y de la condenación del pecado. Libres de la muerte eterna y libres del infierno. Y libres del temor a las amenazas, ¿cierto?, de los hombres y de los poderes humanos. Libertad que disfrutamos solamente en Cristo. Y esa libertad completa y ofrecida en la justificación, porque Dios en Cristo nos libra de nuestra deuda y nos quita todo tipo de prisiones. Liberados también en la santificación, porque Cristo nos libra de toda corrupción, de toda contaminación y de todo tipo de adicción, de todo tipo de esclavitud. Libres en la adopción, porque Dios nos hace parte de su familia y de su pueblo. Ya no somos más extranjeros, sino que ahora somos ciudadanos de la patria celestial, del pueblo de Dios. Esta libertad que Cristo ofrece se recibe instantáneamente. Al momento de creer en Cristo por la fe, somos salvos por la gracia de Dios. Y ya no hay más cadenas de esclavitud espiritual, porque la libertad en Cristo es absoluta. Es una libertad completa y eterna. Y está disponible para todos aquellos que por un acto de fe, creyendo en Cristo y en el Evangelio, van a Él en busca de esta libertad. Pero esta libertad tuvo un costo. Esta libertad, ¿cierto?, se pudo lograr en un alto precio y un alto costo. La libertad que disfrutamos como país sabemos que tuvo grandes costos. Los bienes de muchas personas en nuestro país, costos familiares y también la vida de muchas personas para que pudiéramos ser una nación libre. Pero el precio de nuestra libertad espiritual es indecible. No se puede comparar con el costo de nuestra libertad nacional, porque nuestra libertad espiritual significó la muerte de Cristo en la cruz allí, el ser despreciado por su Padre, e ir a una horrenda muerte, la muerte de cruz. Allí se dio Cristo a sí mismo, como dice Pablo, 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos. Allí fue nuestra propia propiciación, el Señor Jesucristo, donde aplacó la ira justa de Dios para hacernos después aceptos ante Él, reconciliándonos y pagando el precio que esto significaba. Dice 1 Juan 2:2, y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados y también por los de todo el mundo. Allí fue herido por nosotros. Isaías 53:5 dice, mas Él, Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Allí cargó Él con nuestros pecados. Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y esta liberación fue claramente por amor, como lo dice allí Pablo en Romanos 5:8. Mas Dios encarece, hace notoria, engrandece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, hermanos, no hay ninguna duda. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y finalmente, hermanos, veamos cuál es ahora nuestra responsabilidad con esta libertad que tenemos en Cristo. Dice Pablo escribiendo a los Gálatas, capítulo 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Hoy, hermanos, está el riesgo, y está en riesgo latente nuestra propia libertad. La globalización, el ateísmo y las injerencias de las grandes agrupaciones internacionales y la falta de justos y sabios liderazgos internos están socavando las libertades ganadas en nuestra patria. Y lo más triste es la imposición de ideologías globalistas ateas que quieren imponer un pensamiento único. Nos están restringiendo nuestra libertad cristiana en lo que creemos de Dios y de su santa palabra, y generando un cambio, una involución antropológica realmente nunca antes vista. Por tanto, hermanos, el llamado es a mantenernos firmes en la libertad que Cristo, ¿cierto?, ha ganado por y para nosotros. Debemos además conducirnos también como personas libres, como cristianos libres de verdad, rechazando todo tipo de esclavitud religiosa, mental, ideológica, esclavitud física, económica y política. Porque Dios es el Señor de nuestra conciencia y la ha hecho libre de toda imposición humana. También, hermanos, es nuestro deber usar la libertad responsablemente para actuar como verdaderos cristianos, para testificar,
para cumplir nuestros deberes espirituales, cívicos y legales que no contradigan la palabra de Dios ni nuestra propia conciencia. Y también, hermanos, somos libres para actuar como creyentes, para proclamar el Evangelio, esforzándonos por liberar a otros, porque si no tenemos celo por la salvación y la liberación de otros, es que seguimos siendo esclavos aún nosotros. Así que, hermanos, seamos responsables en nuestra libertad. No olvidemos que somos libres como hijos. Por tanto, hermanos, no deshonremos a nuestro Padre. Somos libres como siervos. Así que seamos fieles a nuestro amo, amoroso y bondadoso. Somos libres también como adoradores. Por tanto, entremos confiadamente al trono de la gracia de Dios para adorar, para pedir, para que su gracia nos favorezca. Hermanos, estos días hemos recordado este fin de semana nuestro aniversario patrio, cuando nacimos como una tierra libre, pero especialmente recordamos que es solo en Cristo donde los esclavos se hacen personas verdaderamente libres, donde la esclavitud del pecado se rompe para siempre. Solo en Jesucristo hay vida, hay segura libertad. Solo en Cristo hay creciente piedad. Así que agradezcamos nuestra libertad y vivámosla firmemente y proclamémosla intensamente. ¿Y quiénes me están escuchando? Quiero preguntar, ¿son todos libres espiritualmente? ¿Ha sido usted liberado por Cristo? ¿Conoce usted la libertad que le da la verdad del Evangelio? ¿Le gustaría ser libre de la presencia de la culpa y de la condenación del pecado? Entonces, venga Jesucristo, creyendo en Él por la fe, y usted será verdaderamente libre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que Dios les bendiga. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.